Yo creo que la primera vez que está aquí en un arzobispo, el arzobispo de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, Ignacio Samán. Y pues yo le aprecio mucho que haya tenido la confianza de venir. Muchísimas gracias, don Joaquín, por recibirme en su noticiero. Muchas gracias. No, yo estoy, la verdad, contento. Usted vino a relevar a un hombre que estuvo décadas, ¿no? Así es. 50 años. 50 años, medio siglo estuvo Antonio Chedraui. Así es. ¿Y usted le puede preguntar su edad? Claro que sí, 42 años, eso del 75. O sea, 42, pues se puede echar otros 50 tranquilamente, ¿no? A ver cómo van. A que Dios nos mande. Y cuénteme, ¿qué abarca la Iglesia Ortodoxa? Vamos a hablar de México, ¿sí? Porque sé que es su, vamos a decir, ¿puedo decir su arquidiócesis? Así es, así no sé si lo puedo decir. Abarca Venezuela, Centroamérica, el Caribe. Pues aquí nosotros en México, la comunidad ortodoxa, que son todos mexicanos de origen árabe, de Siria, del Líbano, pero también hay muchos también que son mexicanos, nacidos de aquí. Entonces, en México, la mayoría están en la Ciudad de México, la iglesia. Nosotros tenemos dos templos en la ciudad, un templo en el DF, en el Centro Federal, en la colonia Roma. Ese es el emblemático, ¿no? Es el primero que se construyó aquí en México, el de San Jorge. Y el otro templo, que es el nuevo, la Catedral de San Pedro y San Pablo, que está en Huixquilucan. También tenemos una parroquia en Mérida, en la ciudad de Mérida, al norte de la Santa María, de la Virgen Madre de Dios. Y también tenemos un orfanato que está en Tijuana, que depende también de la administración de la iglesia, y que tiene un templo pequeño a nombre de San Inocencio. Pues de todo lo que hacen, lo que más me gusta es lo del orfanato de los niños de Tijuana, que son los que más lo necesitan, ¿no? Claro que sí, claro. Todos necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida, y para eso estamos aquí. Cuénteme, nada más para refrescar mi ignorancia, ¿cuál es la principal diferencia, por ejemplo, entre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la Iglesia Ortodoxa, en este caso? Ambas iglesias vienen históricamente desde Cristo, o sea, era una sola iglesia. Sí. Hubo un cisma en el año 1054 en el que hubo separación entre Oriente y Occidente, por razones, podemos decir, dogmáticos, pero también algunas razones dogmáticos, pero principalmente era la manera de la administración de la iglesia. Nosotros en Oriente consideramos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y que la autoridad máxima de la iglesia es la reunión de los patriarcas y de los arzobispos. En algún momento dado en Occidente, el Papa de Roma, que es el patriarca de Roma, el vicario de Cristo, exactamente, tuvo un poder ciertamente político en la zona de Occidente. Este poder se tradujo en algún momento, pienso, en que sea una autoridad máxima sobre Oriente. Nosotros, sobre todo los patriarcas, nosotros considerábamos en el primer milenio que el Papa es primero entre iguales. El Papa de Roma debería ser primero entre iguales, y mirarlo como la cabeza de la iglesia, como para nosotros confundir el concepto teológico, porque la cabeza de Cristo es Cristo. De aquí empezó la separación, y también las cruzadas, toda la historia acumuló más separación. Pero yo digo, a partir del siglo XX, del Concilio Vaticano II y de muchos, se trató mucho de acercarse, y gracias a Dios el día de hoy estamos hablando en la misma onda. Sí. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tratando de dar testimonio de la vida de Cristo y de su resurrección en la vida cotidiana de la sociedad. Yo recuerdo que, por ejemplo, Pablo VI, en aquel sorprendente viaje que hizo entonces a los lugares santos, se entrevistó con el patriarca. Claro que sí, con el patriarca Atenágoras, sí, en aquel momento. Y hubo un momento histórico en el que se levantaron las críticas, o más bien las separaciones, en el sentido en el que ya ambas iglesias
confiesan mutuamente los sacramentos. Un matrimonio en la Iglesia Católica es válido en la Ortodoxa, de la misma manera un bautismo en la Iglesia Ortodoxa es válido en la Católica. En aquel encuentro cuando está el patriarca de Ateneo y el Papa Pablo VI, se ven y de repente le dice hermano. Se dan un beso. Sí. Se abrazan. Dice hermano, porque eso somos. Así es. Ese fue un evento único. Luego me tocó cubrir a mí recientemente en La Habana el encuentro del Papa con el patriarca de Rusia, ¿no? Ajá, exactamente, en La Habana. Así es. Y sí ha habido una gran comunión, un gran reencuentro. Claro, y hay un dato, que también me gustaría decirlo, que los fundadores del Patriarcado de Antioquía son San Pedro y San Pablo. Entonces, San Pedro, el que fundó la iglesia de Roma, antes de haber ido a Roma, estaba en Antioquía, de allá salió y allá fundaron la primera comunidad. Por eso, en una anécdota, cuando fue el siempre recordado patriarca Ignacio IV, fue a visitar al Papa de Roma, Juan Pablo II, de memoria eterna, San Juan Pablo para la Iglesia Católica, le dijo el Papa: he aquí el primer sucesor de Roma visita al segundo sucesor el primer sucesor de Pedro visita al segundo sucesor de Pedro, porque el mismo San Pedro con San Pablo ellos fundaron la iglesia de Antioquía. Ahora viene una visita importante, ¿no? Claro. ¿Quién viene? Va a visitar a México el patriarca Juan X, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, patriarcado de Antioquía, y es la segunda vez que un patriarca ortodoxo antioquiano visita a México. En el año 85 vino el patriarca Ignacio IV, y ahora tenemos la oportunidad, yo tengo la dicha, la bendición de que él va a estar presente, el patriarca Juan X, en mi entronización como arzobispo de esta ciudad. No, pues sí, viene usted muy bien recomendado, ¿no? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Va a estar el patriarca junto con varios arzobispos que vienen de la zona de América Latina y de Estados Unidos, y va a ser un evento muy bonito en el que también la comunidad está ansiosa de conocer al patriarca, el patriarca Juan X, que viene siendo como el papa de ustedes, ¿no? Exactamente, es la autoridad máxima, es la autoridad máxima de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Entonces va a estar aquí, todos están ansiosos de conocerlo porque han escuchado mucho de su espiritualidad, de su papel que está actuando en Medio Oriente el día de hoy. Usted sabe todo lo que está en Siria, el papel del cristianismo para nosotros es muy fundamental allá, la presencia de los cristianos. Y la persecución. La persecución que también estamos recibiendo. También quiero decirle, Joaquín, que el hermano del patriarca es el arzobispo secuestrado, el arzobispo Pablo, arzobispo de Alepo. Sí, claro, de Alepo, la ciudad mártir, sí. Exactamente, allá hay dos arzobispos que ya tienen 4 años y medio secuestrados, no se sabe nada de ellos. Incluso el Papa Francisco ha pedido por ellos. Toda la iglesia en Occidente y en Oriente está pidiendo por ellos, porque es un caso en el que la iglesia afirma que siempre ella está consignada a dar mártires. Siempre estamos dando mártires y martiria. Pero eso sí no lo sabía, que uno de los obispos secuestrados hace casi 5 años. Así es, exactamente. Ahí en Alepo es hermano del patriarca. Es el hermano del patriarca Juan X. Sí, bueno, usted nació allá, ¿no? Sí, en Damasco, precisamente. Cuando Damasco era una maravilla, ¿no? Sigue una maravilla. Cuando Siria era una maravilla. Sigue también. Sí. Lo sigue. Sí. Y primero rezamos a Dios para que se salga de este conflicto, para que la gente regrese la sonrisa a los rostros de los niños, y para que este país tan antiguo, este país donde en Damasco fue donde San Pablo se convirtió al cristianismo. Entonces es cuna del cristianismo. Y cuna de la civilización. Y cuna de la civilización, así es. Pasaron allá los romanos, los griegos, todos, los musulmanes, los árabes, todos, los alemanes también. Sí. También. En fin, pues
Entonces, ¿cuándo es la visita del patriarca? Va a ser la visita del 3 de noviembre, llega el viernes, va a estar hasta el 7 de noviembre. La entronización va a ser el día sábado, 4 de noviembre, en la Catedral de San Jorge, que es la más antigua, que tiene el peso histórico para nuestra comunidad. Ah, ¿estás hablando del sábado? El sábado, exactamente. Sí, el próximo sábado. Y está invitado cordialmente a estar. Muchas gracias. También, por favor. Y sé que va a tener una serie de entrevistas importantes el patriarca, ¿no? Sí, desde luego va a estar en el evento, van a estar de las autoridades civiles del Estado y de federales. También va a estar el señor cardenal Norberto Rivera, representante del nuncio. Vamos a tratar de convocar alrededor de su beatitud la sociedad y el sector religioso y político del país, para que también él tenga su mensaje a decirles, y para expresar que nosotros, nuestra comunidad antioqueña, es parte de esta sociedad inseparable. Nosotros no nos consideramos aquí diáspora, somos mexicanos, todos somos mexicanos, nuestros hijos son mexicanos de origen árabe, pero somos orgullosos de ser mexicanos, pero al mismo tiempo conservamos nuestras raíces como cristianos ortodoxos. Muy bien, y pues lo aprecio mucho. Mire, todo lo que sepa, todo lo que sea para buscar la conciliación y quitar la crispación, el encono, los rencores, las envidias, pues bienvenido, ¿sí? Sí, todo lo que abone a la unidad y al entendimiento. Yo creo que no es conciliación, es amistad. Nosotros aquí tenemos amistades con todos, gracias a Dios. Pensamos que la religión, la fe de uno no nos separa. Al contrario, la fe nos acerca uno al otro. No debe separar a las personas. Y sí, desafortunadamente, nosotros decimos que en el Oriente, sí, la fe está muy enraizada en la vida cotidiana. Y eso es bueno. Pero es malo cuando la fe vuelve fanatismo. Y el fanatismo en violencia. Exactamente. Bien, pues, señor arzobispo, le aprecio mucho nuestra visita inédita aquí a este espacio en más de 23 años. Muchísimas gracias por su... Al contrario, muchas gracias a usted. Es el arzobispo de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, don Ignacio Samán. Muchísimas gracias. Gracias a usted.